Después de haber visto toda la interfaz de Word y ya sabemos dónde están ubicados ciertos elementos, vamos a comenzar ahora a ver lo que es la pestaña de inicio. De forma predeterminada, al abrir nosotros el documento, ya tenemos situada acá, ya estamos situados en la pestaña inicio y tenemos la cinta de opciones de esta pestaña. Si queremos cambiar de pestaña y ver las opciones de las siguientes pestañas, entonces damos clic sobre cada una de ellas. Pero en este momento nos vamos a enfocar en lo que es la pestaña Inicio. Inicio envuelve todo lo que tiene que ver con el texto, la edición de texto. Si puedes observar, comenzamos con lo que es la parte de portapapeles, que ya lo iremos utilizando. Luego en esta sección viene lo que es fuente, párrafo, estilos de los párrafos y el texto y una sección que es para edición. Ahora bien, ya yo tengo acá en este documento un texto, un párrafo que he copiado de la web y lo he pegado acá para que podamos visualizar qué cosas podemos hacer con esta pestaña. Una de las cosas que solemos realizar es, al momento de editar un texto, cambiar el tipo de letra. Ya esto es algo que yo he copiado, entonces hay que tomar en cuenta que para poder editar un texto o una palabra, tienes que sombrear esa palabra o ese párrafo o ese texto completo, dependiendo de lo que tú quieras cambiar. Por ejemplo, si quiero todo el texto completo, yo puedo utilizar mi mouse y arrastrar y seleccionar todo el texto. Esto no causa ningún problema porque solamente tengo una hoja en este momento, una página y es un texto corto. Pero ¿qué tal si yo tuviera mucho texto, tuviera 20 páginas, 100 páginas? ¿Cómo hago para seleccionar todo ese texto? En este caso te voy a mostrar una tecla de acceso directo en el teclado. Tú puedes presionar Control E y automáticamente se te va a sombrear todo el texto. Otra de las formas sería en la parte de la sección de edición, en la pestaña Inicio, Edición, ves que hay un apartado que dice Seleccionar. Y como primera opción te muestra Seleccionar todo. Tú le das Seleccionar todo y también te hace la misma función que con las teclas de acceso directo en el teclado. Tú puedes utilizar cualquiera de estas formas. Una de las cosas que tiene Word y el paquete de Microsoft es que cuando tú te sitúas sobre cada uno de los elementos o las pestañas o algunas opciones, por ejemplo este que estamos viendo, yo solamente me posiciono sobre él y Word me da información sobre qué es esa opción, para qué nos podría funcionar. Entonces dice seleccionar, permite seleccionar texto u objetos del documento. Resulta especialmente útil para seleccionar texto con determinado formato u objetos que están detrás del texto. Entonces hay diferentes formas de selección, sin embargo te estoy mostrando esta para efectos del ejemplo de seleccionar todo. Entonces si yo me posiciono sobre seleccionar todo, ves que dice seleccionar todo y entre paréntesis te dice control más E, que es lo que te acabo de mencionar. Entonces hay opciones en las que simplemente tú posicionándote sobre ella, Microsoft te va dando información. Entonces ya tengo seleccionado mi texto, que es el que yo quiero cambiar el tipo de letra. Entonces veo acá en fuente, en el apartado fuente, que el tipo de letra que tiene es Verdana. La he copiado así. Ahora, si yo la quiero cambiar, despliego esta lista y selecciono el texto que mejor me parezca o el que yo necesite. Por lo general se utiliza Arial. ¿Ok? Acá le das el tamaño. Tenemos el tamaño. Al lado del tamaño, hay que tomar en cuenta que para el tamaño aparece una lista desplegable. Pero, por ejemplo, entre 2 y 14, pues me faltaría un número que no está en esta lista.
¿Ok? Si te parece que 12 es muy pequeño y 14 es muy grande, entonces tú puedes colocarlo con tu teclado numérico, el número 13, y ahí ya lo tienes. Es decir, lo puedes seleccionar de la lista o bien colocar el número con tu teclado numérico. Muy bien. Luego tenemos lo que es aumentar y disminuir tamaño. Si lo queremos ir viendo poco a poco, progresivamente, tú vas viendo acá cómo va cambiando el tamaño, igual de 2 en 2, 24, 26, igual, para ir disminuyendo el texto. Seguidamente tenemos lo que es cambiar mayúsculas y minúsculas, que te permite o hacerlo tipo oración, en donde la primera letra es mayúscula y lo demás en minúscula, todo minúscula, mayúscula, poner en mayúscula cada palabra o alternar mayúsculas y minúsculas. Yo lo voy a colocar tipo oración. Y en este lado tenemos borrar todo el formato. ¿Qué tal que si ya yo le he dado formato, es decir, le he dado tipo de letra, tamaño, le he dado color, negrita, subrayado, que ya lo vamos a ir viendo, pero yo quiero borrar todo ese formato desde cero? Entonces yo le doy clic acá. Pasa también cuando yo copio un texto, y ves que si yo me posiciono acá, no me aparece Verdana, que era la primera con la que yo la copié desde la página web, sino que me aparece Calibri, que de forma predeterminada siempre al abrir Word tenemos este tipo de letra y este tamaño de letra. Entonces, si yo lo que quiero es borrar todo el formato que tenga ese texto, bien sea negrita, bien sea tipo de letra, bien sea colores, entonces yo me posiciono sobre esto, o también se puede eliminar los links, porque hay textos en donde tenemos link, donde tenemos enlaces, entonces lo que hacemos es borramos el formato y comenzamos desde cero a dar nosotros el tipo de letra, el tamaño y todo lo que venimos hablando. Además de eso tenemos negrita, cursiva y subrayado. Ahora, te recuerdo que para poder darle formato a este texto, debes seleccionar el texto que tú quieres cambiar. Por ejemplo, si yo solamente le quiero dar negrita a gigantes y dragones, entonces yo selecciono ese texto o esas 2 palabras, 3 palabras y le doy negrita. ¿Ok? Lo demás me va a quedar igual. Solamente he cambiado lo que he seleccionado. Otra forma de seleccionar, aparte del mouse, dejando presionado el clic izquierdo y arrastrando, es posicionándote. Voy a utilizar el segundo párrafo. Estoy dando Enter para bajar un poco. Y dejo presionado la tecla Shift. Ya tengo acá, me he posicionado antes de lo que quiero seleccionar. Dejo presionado la tecla Shift y con la flecha voy moviendo hacia la derecha o hacia abajo y voy seleccionando lo que yo quiero. Estas son otras teclas de acceso rápido, como tú puedes seleccionar con el teclado. Entonces vamos a agregar gigantes y dragones, negrita, cursiva y subrayado. Hay que tomar en cuenta que para esto también tenemos unas teclas de acceso rápido. Para negrita tenemos control N, para cursiva tenemos control K y para subrayado tenemos control S. Si no te acuerdas cómo, entonces te posicionas sobre él y ya te va diciendo, te va dando algunas ideas o los datos o los accesos directos que necesitas. Otras opciones de fuente tenemos es tachado. Vamos a seleccionar este texto tachado. Además tenemos subíndice y superíndice. Generalmente se utilizan para fórmulas matemáticas. Por ejemplo, si yo tengo x a la 2, entonces selecciono el 2, que es el que necesito que esté en la parte superior, y le digo superíndice. Y ya lo tengo acá. Igual si lo necesito como subíndice, entonces voy a dar atrás, que puede ser acá,
deshacer, o puedes utilizar las teclas Control Z para ir atrás. Entonces selecciono lo que quiero que esté como subíndice y presiono la tecla. Además de eso tenemos lo que es los WordArt, ya lo tenemos acá como un acceso directo, ya luego en las siguientes pestañas lo profundizaremos, pero yo puedo, seleccionando, clic derecho, copiar. Voy a bajar un poco y lo coloco como el título. Yo lo puedo pegar, clic derecho, pegar, o utilizo las teclas Control V. ¿Ok? Aquí lo tengo, gigantes y dragones, y le voy a dar a este texto un formato como WordArt. Vamos a agregarle un tamaño más grande y acá lo tenemos. Además de eso tenemos la opción para resaltar el texto. Aquí tenemos, si damos clic acá, tenemos algunos colores que nos sugiere Microsoft. Generalmente yo utilizo el amarillo. Das clic sobre el pincel y ves que tu puntero cambia. Tenemos un pincel. Entonces vas a ir resaltando, seleccionando aquello que desees. Gigantes y dragones. Ves cómo va cambiando. Otra forma de resaltar es, vamos a detener acá, que lo puedes detener en detener resaltado, o le das a la tecla escape y ya te cambia de nuevo a tu puntero. Entonces, si necesito resaltar parte de este párrafo, entonces lo selecciono. Por ejemplo, vamos a tomar este y le digo resaltar. Voy a cambiar el color para ver un poco. Resalto y ya está. No me cambia mi puntero, sino que simplemente me posiciono sobre lo que quiero resaltar y le digo resalto. Tenemos también el color del texto. Selecciono donde quiero cambiar el color y le digo, pues si lo quiero rojo, simplemente le doy clic y ya cambia rojo. Pero yo puedo seleccionar otro color diferente al que tengo acá. Aquí tengo unos colores del tema, unos colores estándares que generalmente yo utilizo. Más colores te cambia a una paleta de colores estándar y personalizado, que tú puedes ir viendo cuál sería el color o agregar el código hexadecimal de ese color para ser más específicos. O bien puedes utilizar un degradado según el color que hayas seleccionado. Muy bien, para copiar o pegar un texto, ya te he mencionado que puedes hacerlo seleccionando y dando clic derecho, copiar. ¿Ok? Copiamos y le damos clic derecho, pegar. En estas nuevas versiones de Microsoft, ves que si yo le doy clic derecho, me aparece una serie de opciones. Que si te pones a ver, esto que está acá es muy similar a lo que está en fuente y en párrafo. Es un resumen o opciones de acceso directo para que tú no tengas que ir arriba, sino que ya lo tienes acá, más rápido. Entonces, para pegar, tenemos que hay unas opciones de pegado. No es solamente una. Tenemos la opción que acabo de utilizar, que es mantener formato de origen, es decir, tal cual lo he copiado, con los subrayados, con los colores, con la fuente, con todo, tal cual, pegarlo. La segunda opción es combinar formato. Toma algunos elementos del párrafo que he editado y deja otros. Otra opción de pegado es clic derecho. Tenemos acá imagen. He seleccionado la opción imagen. En el momento en que yo pegué esto, ahora me ha quedado como si fuera una imagen que he colocado. Entonces yo puedo jugar con el tamaño, el formato de esto, pero no como un párrafo que he pegado acá. Ves que si yo me coloco en cada uno de estos párrafos, puedo irlo eliminando y editando. Pero esto es una imagen que ya no puedo editar como texto, sino que más bien me aparecen las opciones de imagen, que ahora tendría que utilizar otro tipo de opciones para ella. Entonces ya tenemos 3 tipos de pegado. Y el último
sería, voy a dar clic derecho, voy a subir un poco acá, clic derecho, conservar solo texto. Entonces me ha copiado el texto, pero sin nada de lo anterior, sin las ediciones que he colocado. Entonces tenemos 4 tipos de opciones de pegado, que lo hemos hecho dando clic derecho y viendo estas opciones que tengo acá. ¿Ok? Entonces, eso también me aparece acá en portapapeles. Si yo le digo pegar, entonces me aparecen las opciones de pegado que ya he mencionado anteriormente. Tú puedes establecer alguna como predeterminada para que no te pregunte, sino que simplemente la utilizas. Así. No pasa lo mismo con las teclas de acceso directo. Si yo le doy control V, siempre me va a utilizar la primera opción, que era tal cual con el formato que he aplicado. Cuando yo le di pegar a esto, entonces me ha aparecido una opción que me dice opciones de pegado, porque he utilizado las teclas de acceso directo de mi teclado. Entonces me dice, si no quieres esa, entonces pues tú puedes cambiar a la que quieras. ¿Ok? Además de eso, tenemos copiar formato. Tú te vas a posicionar sobre el formato que quieres copiar en otro párrafo. Ejemplo, me gustó este sombreado azul. Este resaltado que he hecho lo quiero hacer en otro párrafo más adelante. Me posiciono sobre él y le digo copiar formato. Luego, ves que el puntero me ha cambiado y voy a este texto que no tiene nada, que he copiado solo el texto. Entonces, digo, copia el formato en este párrafo. Y ya lo tengo acá. Lo mismo que he creado acá, lo tengo aquí. Pasa también con el tipo de letra. Si yo coloco en este texto un tipo de letra diferente, entonces digo, quiero copiar este mismo formato al último párrafo. Entonces le digo copiar formato, simplemente posicionándome sobre esa palabra, que ya tiene el formato que yo deseo. Entonces copiar formato y selecciono el texto o el párrafo final. Y ya me ha copiado todo el formato igual al original, a este que tengo acá. Finalmente, en esta parte de portapapeles tenemos la opción de cortar, que en este momento no lo tengo habilitado porque no he seleccionado un texto. Pero si yo selecciono este texto, ahora sí me habilita estas dos opciones, copiar y cortar. Repito, tú puedes utilizar estas opciones igualmente dando clic derecho, cortar. ¿Cuál es la diferencia de copiar y cortar? Pues si yo copio, pues esto se me va a quedar tal cual, copio y luego pego. Están los dos textos, ¿ok? Igualmente. Voy atrás, pero si yo le digo, selecciono el texto y le digo clic derecho, cortar, o lo puedes hacer acá, o también a través de las teclas control X, tú le dices cortar, seleccionamos todo, cortar, y ese elemento se elimina y ahora yo me voy a posicionar sobre donde lo quiero colocar y luego le digo clic derecho, pegar, que ahí vienen otra vez las opciones de pegado que ya hemos hablado, o control V, pero ya no lo tengo debajo, sino que lo tengo, lo he movido del lugar, yo no lo tengo allí abajo. Voy ahora a eliminar, voy a dejar el párrafo inicial voy a dejar el párrafo con el que comenzamos. Y ahora vamos a las opciones de párrafo. Estas opciones te permiten dar otro tipo de formato a este párrafo. Voy a eliminar el formato. Vamos a quitar todo lo que es resaltado sin color. Y le doy a esto una letra Arial, una letra 12. Muy bien. En este párrafo ves cómo tenemos el formato. Ahora, en esta parte de abajo tenemos lo que son las opciones para darle
una orientación a nuestro párrafo. En este momento lo tenemos como alinear a la izquierda. Generalmente utilizamos lo que es justificar para que nuestro párrafo quede un poco más cuadrado. Y para lo que es el texto de título, vamos a darle centrar. Hay otras opciones en las que tú puedes utilizar alinear a la derecha. Si estás utilizando o realizando algún tipo de carta, entonces vale la pena utilizar alinear a la derecha porque necesitas colocar la ciudad y la fecha, que generalmente se colocan a la derecha. Entonces puedes alinearlo a la derecha. Vamos a darle un color a esto, automático. Entonces tenemos alinear a la derecha, centrar y justificar. En esta parte del párrafo también tenemos lo que es las opciones de interlineado para darle espacios a las líneas en cada párrafo. Por ejemplo, utilizamos 1.5, vemos que el texto va tomando un poco más de forma. Podemos utilizar también lo que es colores del tema. Voy a posicionarme sobre este, colores del tema. Ves que les puedes dar un color al fondo de cada párrafo, así como también puedes darle bordes a cada uno de ellos. Tenemos también las opciones de sangría, que son los espacios entre el borde izquierdo y el texto. Generalmente nosotros utilizamos la tecla tabulación para dar una sangría al inicio de cada párrafo, según ciertas normas, pero también puedes utilizar estas que menciono aquí, aumentar sangría o disminuir sangría. Dentro del párrafo también tenemos opciones de viñetas, numeración y hay diferentes tipos de numeración. Esta parte de numeración te voy a hacer un video diferente para comentarte cómo hacer listas con este tipo de opciones. Si quieres ver más opciones de párrafo, entonces puedes darle clic a esta flecha que aparece aquí en la parte inferior derecha de la sección. Damos clic acá y tenemos una ventana de sangría y espacio y líneas y saltos de página. Igualmente para fuente, igualmente para estilos y portapapeles. Todo lo que es la cinta de opciones tiene esa opción allí para ampliar y ver más formas de dar estilo y formato al texto. En la siguiente sección tenemos lo que es estilos. En estilos ya está de forma predeterminada algunos colores para el título, formatos para texto. Yo aquí ya le he dado formato a este texto, ¿ok? He agregado al título y a mis párrafos ciertos elementos. Sin embargo, si yo quiero cambiarlo a alguno de estos, yo puedo colocarme sobre lo que quiero cambiar y le digo, pues, selecciono algún estilo. Entonces, a partir de aquí, puedes ir viendo qué elementos quieres ir agregando a tu texto. Ya he cambiado aquí el título, ¿ok? Entonces, en el momento en que vayas a agregar otro tipo de título, tú puedes volver a posicionarte acá y dar clic sobre ese mismo formato que utilizaste y agregar más títulos. Igualmente pasa con el texto. Seleccionas el texto y agregas el formato para el texto, para ese párrafo. Y puedes seguir viendo más elementos dentro de él. Acá tú puedes crear un estilo nuevo, borrar el formato que has realizado o aplicar tus estilos. Igualmente das clic sobre esta flecha y puedes ver todos los elementos. Este que hemos agregado acá, lo seleccionamos, puedes modificarlo, seleccionarlo, quitar todo, eliminarlo. Es decir, puedes jugar con cada uno de estos estilos a tu conveniencia. Además, puedes agregar unos nuevos. Si tú generalmente utilizas uno para tus textos,
puedes, despliegas y le das crear un estilo. Aquí te pregunta el nombre del estilo. Le damos modificar y tú aquí puedes agregar el tipo de estilo, el tipo de título, estilo del párrafo, el color, el tipo de letra, el tamaño, y ya cuando tú vayas, lo guardamos, y ya cuando tú vayas a realizar tus documentos y necesites utilizar ese estilo que ya has utilizado, no tienes que hacerlo desde cero todo, agregar todo el tipo de letra, el color, el tamaño, sino que vas a tus estilos y ya tenemos aquí Yarsi, el que acabamos de editar. Finalmente tenemos la sección de edición, en donde tenemos buscar. Vamos a cerrar acá, buscar. Generalmente esto se utiliza para textos largos, para documentos grandes, en donde necesitas buscar algún texto. Por ejemplo, vamos a buscar, voy a hacer referencia a una palabra. Un momento. Entonces, lo que hace esta opción es que me selecciona o me muestra todas esas palabras que yo estoy buscando. Acá solamente tengo una de esas, pero si yo lo que quiero es ver si tengo algún tipo de muletillas, por ejemplo, el que, y entonces acá me dice cuántos que tengo en los párrafos. En reemplazar, lo que te permite es buscar esas palabras y entonces digo reemplazar, buscar la palabra que la acabamos de utilizar y la reemplazamos con i, por ejemplo. Y entonces le damos reemplazar todos. Hemos terminado, se han realizado 7 reemplazos. Entonces, cada vez que había una palabra que, voy a buscarla acá, lo he reemplazado por i. Ahora lo tengo como i. La parte de seleccionar, que ya hemos utilizado la más básica, que es seleccionar todo.